Bien, apreciados estudiantes. Pues hoy ya sabemos que hoy terminamos el tema del curso, ¿cierto? El parcial es la próxima semana. En el campus virtual, en la pestaña de actividades, hay unos ejercicios de esta última parte del segundo corte. Básicamente, digamos que el tema como tal, el núcleo del tema ya lo vimos porque es el tema de simplex. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con simplex, que ya lo hemos trabajado en las dos clases anteriores. Y lo que vamos a ver hoy es simplemente aplicaciones de simplex en dos casos particulares. El primer caso, el que vamos a hablar ahorita, es el caso de simplex para una solución básica no factible. Entonces, para entenderlo un poco, pensemos cuál sería la solución básica en un problema de optimización. Para tener claro cuál es esa solución básica, recordemos que en el modelo de un problema de programación lineal, ¿cierto? Hay una función que se va a maximizar, un conjunto de restricciones propias del problema y hay otras restricciones en función de las variables de decisión. ¿Cuáles son esas restricciones? ¿Quién dijo yo? ¿Profe, puede repetir la pregunta, por favor? Sí, que en un modelo de programación lineal tenemos una función objetivo que se busca maximizar, un conjunto de restricciones de menor o igual en la forma de holgura que son propias del problema. Y hay un conjunto adicional de restricciones en función de las variables de decisión. ¿Cuáles son esas restricciones? ¿Cómo las llamamos? Vamos a ver qué tan preparados están para el parcial. Si el parcial fuera hoy. Las de no negatividad. Las restricciones de no negatividad, muy bien, Lisa, ¿cierto? Las que exigen que cada variable de decisión sea mayor o igual que cero. Entonces, a partir de esas restricciones de no negatividad es que podemos hablar de la solución básica, ¿cierto? La solución básica es cuando las variables de decisión toman ese valor mínimo permitido que en teoría es cero, ¿cierto? Cuando yo digo x sub 1, x sub 2, x sub i mayor o igual que cero, como restricciones de no negatividad, ¿cierto? Pues el menor valor, que es k x sub i igual a cero, sería una solución básica. ¿Cuándo decimos que la solución básica no es factible? Pues cuando reemplazamos o cuando al reemplazar las variables de decisión por cero, vemos que hay por lo menos una restricción de las propias del problema que no se cumplen o que no se satisfacen. ¿Ok? En ese caso decimos que la solución básica no es factible. Entonces miremos este ejemplo. Profe, no está compartiendo. No se ve. ¿No estoy compartiendo? Ay. No. Y ya casi que me salía que la llamaba pensando que era yo. Y la diapositiva que ya presenté era clave para ganar el parcial. Y yo le iba a decir, profe, que íbamos a entender mejor si mostraba pantalla, porque también ya me iba a salir de la llamada. Pero no, ¿y qué es esa timidez para decir que no estaban viendo nada? Mentiras, hasta ahora solo estaba aquí en el título. Simplex para una solución básica no factible. Ok, entonces, para verlo un poco más claramente, miremos el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una solución básica no factible, cuando la solución básica pues no satisface todo el conjunto de restricciones del problema. Entonces, supongamos que tenemos este modelo, maximizar la función 2x1 menos x2, sujeto al conjunto de restricciones 2x1 menos x2 menor o igual que 2, x1 menos 5x2 menor o igual que menos 4, con x1 y x2 mayor o igual que 0, ¿cierto? De entrada uno podría darse cuenta que la solución básica en ese problema no es factible, porque lo que hemos dicho es que la solución básica me dirá que x sub 1 es igual a 0 y x sub 2 es igual a 0, ¿cierto? Cuando yo reemplazo esos valores en las restricciones para verificar que las restricciones se satisfacen, que las restricciones se cumplen, pues yo tengo en la primera restricción que esto sería
2 por 0 menos 0 es 0, menor o igual que 2 se cumpliría, ¿cierto? Pero en la segunda restricción sería 0 menos 5 por 0 sería 0. 0 menor o igual que menos 4. 0 menor o igual que menos 4. No, ¿cierto? No se cumple. Entonces ya de entrada, por ahí me doy cuenta que la solución básica no es factible. ¿Por qué? Porque la solución básica no satisface todas las restricciones. ¿Cierto? Aquí tengo un 0 menor o igual que menos 4. Muy bien. Sin embargo, uno podría pensar, bueno, de todas maneras, cuando resolvemos simplex, pues yo tengo que llevar ese modelo a la forma de holgura, ¿cierto? Recordemos que cuando empezamos a hablar simplex, hablamos de la forma estándar y llevar la forma estándar luego a la forma de holgura, que es una forma de ecuaciones. Entonces, miremos a ver si de pronto al llevar el modelo a la forma de holgura, esa situación que en principio me está mostrando aquí, que la solución básica no es factible, pues llega de pronto a satisfacer las restricciones. Entonces, cuando lo llevamos a la forma de holgura, recordemos que tenemos que crear variables nuevas, z para igualar la función, z es igual a 2x1 menos x2, ¿cierto? Y variables x3 y x4 asociadas a las dos restricciones, ¿no? Al formar el sistema de ecuaciones, entonces tenemos z igual a 2x1, a 2x1 menos x2, x3 es igual a 2 menos 2x1 más x2, x4 igual a menos 4 menos x sub 1 más 5x sub 2, ¿cierto? Con el conjunto de restricciones de no negatividad, x1, x2, x3 y x4 mayor o igual que 0. Esa es la forma de holgura. ¿Cuál sería la solución básica ahí? Pues la solución básica me dirá que x sub 1 debería ser 0 y x sub 2 es 0. Y cuando yo reemplazo x sub 1 por 0 y x sub 2 por 0, pues tendremos que x sub 3 será igual a 2, ¿cierto? Menos 2 por 0 más 0 será igual a 2, ¿cierto? Y tenemos que x sub 4 será igual a menos 4 menos x1 que sería 0 más 5x2 sería 0. Es decir, que x4 sería menos 4. De este modo, la solución básica al problema en la forma de holgura sería 0 en x1, 0 en x2, 2 en x3 y menos 4 en x4. ¿Vamos bien ahí? Espérenme, yo me conecto por acá desde el celular también para ver el chat, para no estar cambiando de ventanas. ¿Es claro lo que hemos dicho hasta ahí? Chicos. Profe, ¿esa sería para la solución básica no factible? Esa es la solución básica. Digamos que hasta ahora esa es la solución básica. Vamos a ver si es factible o no. Si es factible, debe satisfacer todas las restricciones del problema, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que tenemos el problema o el modelo en la forma de holgura, pues vamos a verificar las restricciones de no negatividad. Entonces, esa solución básica debe satisfacer que x1 es mayor o igual que 0, sí, efectivamente 0. x2 es mayor o igual que 0, sí, efectivamente 0. x3 es mayor o igual que 0, efectivamente 0. Es 2, perdón, 2 mayor o igual que 0. Y x4 debe ser mayor o igual que 0, pero en x4 me dio menos 4. ¿Cierto? Entonces, aquí hay un problema.
aquí hay un problema porque men x4 no satisface la restricción de no negatividad. X4 no satisface la restricción de no negatividad. ¿Ok? Entonces, eso nos indica que, por lo tanto, la solución básica no es factible, ¿cierto? La solución básica, que sería x1, x2, x3, x4, sería 0, 0, 2 menos 4, no es factible. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de decir, que x4 no satisface la restricción de no negatividad. ¿Claro para todos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, pasa lo siguiente. El hecho de que la solución básica no sea factible, es decir, el hecho de que por lo menos una de las variables no satisfagan la restricción de no negatividad, no indica que el problema no tenga solución. Es distinto. Puede ser que el problema sí tenga solución, solo que la solución básica pues no lo satisface. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer a continuación? Pues lo que tenemos que hacer es primero determinar si el problema tiene solución para poderlo resolver. ¿Ok? Si determinamos finalmente que el problema tiene solución, entonces podremos resolverlo por el método simples. ¿Cierto? Si determinamos que el problema no tiene solución, pues simplemente pues no hay nada más que hacer y se concluye que el problema no tiene solución. ¿Cómo hacer entonces para determinar o para poder responder esa pregunta? ¿Cierto? Entonces, para determinar si el problema es factible, es decir, si el problema tiene solución, tenemos que hacer una transformación del modelo, ¿cierto? Es decir, esto implica una transformación del modelo. Y esa transformación me dice que debo crear una nueva variable artificial, una nueva variable que la vamos a llamar x sub 0, para transformar el modelo de la siguiente manera. Vamos a hacer la función objetivo igual a menos x sub 0, entonces z será igual a menos x sub 0, y voy a sumar x sub 0 a cada restricción, ¿cierto? Agregando además x sub 0 a las restricciones de no negatividad. Es decir, que el modelo transformado será z igual a menos x sub 0, ¿cierto? Las restricciones que teníamos originalmente en la forma de holgura, que eran x3 igual a 2 menos 2x1 más x2, se le suma esa variable nueva x sub 0, la otra restricción sobre la ecuación de x sub 4 igual a menos 4 menos x sub 1 más 5x2, se le sumará x sub 0, y se agrega x sub 0 a las restricciones de no negatividad. ¿Ok? Entonces, este modelo, repito, es el modelo transformado, no para resolver el problema, sino para determinar si el problema es factible, es decir, si el problema tiene solución. ¿Vale? Una vez tengamos transformado el modelo, entonces lo que tenemos que hacer es incluir x sub 0 en el conjunto de variables básicas sustituyendo a x sub 4. En este caso, ¿por qué sustituyendo a x sub 4? Porque x sub 4 es la variable que no satisface la restricción de no negatividad. Entonces, vamos a aclarar aquí que esto es sustituyendo x sub 4. ¿Por qué x sub 4? Porque es la variable que no satisface la restricción de no negatividad. ¿Ok? Entonces, bueno,
En ese orden de ideas, entonces tenemos que x sub 0 será igual a 4 más x1 menos 5x2 más x4. ¿Eso de dónde lo sacamos? Pues lo sacamos de acá. Es decir, cojo esta línea, ¿cierto? Y voy a poner la ecuación en función de x sub 0. Entonces, todo lo que está aquí pasa para el otro lado. Entonces me queda x sub 0 igual a 4 más x1 menos 5x2 más x4. ¿Cierto? ¿Qué es esto? 4 más x1 menos 5x2 más x4. ¿Vale? Listo. Y entonces reemplazo x sub 0 en el modelo transformado. Entonces decíamos, recuerden que en el modelo transformado nosotros teníamos, me lo voy a llevar para allá. En el modelo transformado teníamos que z era igual a menos x sub 0. Entonces z será igual a menos esta expresión, ¿no? Entonces menos 4 menos x1 más 5x2 menos x4, ¿cierto? X sub 3, entonces simplemente se reescribe, pero reemplazando x sub 0 por el valor de esta expresión. Entonces x sub 3, que en el modelo originalmente era 2 menos 2x1 más x2 más x0, pues quedará 2 menos 2x1 más x2 más 4 más x1 menos 5x2 más x4, que al hacer la suma algebraica, pues me quedará x sub 3 igual a 6 menos x1 menos 4x sub 2 más x sub 4. ¿Ok? X sub 4 pues se reemplazó por x sub 0, ¿cierto? Despejé x sub 0, entonces es esta misma expresión y las restricciones de no negatividad quedan tal cual. ¿Es claro lo que ocurrió ahí? Sí, sí. Muy bien. ¿Para todos? ¿Es claro? Sí, profe, ahí prácticamente al de abajo le está sumando, restando lo que está en el x sub 0, ¿cierto? Exacto. Con Aquí la, lo que hicimos fue que este x sub 0 se reemplazó por lo de acá. Y entonces al hacer la suma algebraica, pues da esto, ¿no? Es decir, esto es 2 más 4, es este 6, menos 2x1 más x1 es menos x1, x2 menos 5x2 pues es menos 4x2 más x4. ¿Vale? Eso fue todo lo que hicimos. Entonces, finalmente, con ese modelo transformado, pues resolvemos el método simplex. Repito, este método simplex es solamente para determinar si el problema tiene solución. No es la solución del problema, es para determinar si el problema tiene solución. Entonces, pues ya el método simplex lo hemos visto en las dos clases anteriores. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es crear la primera tabla simplex con las variables básicas. Las variables básicas son entonces z, x3 y x0, ¿cierto? Y una columna para cada una de las demás variables. Y lo que hacemos es, pues, pasar el sistema de ecuaciones del modelo transformado en la forma de holgura a la forma tabular, es decir, poniendo los coeficientes. De tal manera que, me voy a llevar esto para allá para que lo podamos ver más claramente. Aquí yo. Eso ahí ya queda. Entonces lo que yo hago es, bueno, pasar el sistema de ecuaciones con sus coeficientes a la forma tabular. Entonces, en la fila de z es pues 1 en z, menos 4 es la constante, menos 1 en x1, perdón, 1 en x1 cuando yo despejo, menos 5 en x2, 0 en x3, 1 en x4, porque recuerden que este sistema pues se pasa a dejar las constantes del lado derecho, ¿no? Es decir, esto queda finalmente
x1 menos 5x2 menos x4 más x4 más z igual a 4. Dejamos las constantes del lado derecho, ¿no? Entonces esto es 1 en z, 1 en x1, menos 5 en x2, 0 en x3, 1 en x4 y la constante era menos 4. Menos 4 en la constante. Y lo mismo para las otras dos ecuaciones, ¿no? Paso los coeficientes. Es decir, que en este caso tendríamos x1 más 4x2, x1 más 4x2, menos, más x3 menos x4, igual a 6. ¿Cierto? Entonces la segunda ecuación será 0 en z, 1 en x1, 4 en x2, 1 en x3, menos 1 en x4, 0 en x0 y 6 la constante. Y la tercera ecuación pues sería menos x1 más 5x2 menos x4 más x0 igual a 4. ¿Claro? Entonces, 0 en z, menos 1 en x1, 5 en x2, 0 en x3, menos 1 en x4, 1 en x0 y 4 la constante. Ahí tengo la primera tabla simplex, ¿no? Y en el método simplex ya ustedes deben tener claro que lo que tenemos que hacer es buscar la columna pivote. ¿Cuál es que es la columna pivote? ¿Cómo identifico la columna pivote en una tabla simplex? El número más negativo respecto a z, ¿no? El número más negativo en los z, muy bien. Por eso aquí la columna pivote es x2, ¿cierto? Y la fila pivote es entre las variables básicas, exceptuando la z, la que tenga el menor valor no negativo, ¿no? Es decir, esto sería entre x3 que daría 6 cuartos, ¿cierto? Y la fila de x0 quedaría 4 quintos, pues claramente esta es la que da el menor valor no negativo. Por lo tanto, esta es la fila pivote y el cruce de la columna pivote con la fila pivote es el elemento pivote, ¿no? Y eso nos lleva a generar una nueva tabla simplex. Ahora, ¿cuándo sabemos que hemos terminado en el método simplex? ¿Que ya no tenemos que generar más tablas? Cuando ya no aparecen números negativos. Cuando no aparecen negativos en la fila de los z, del z, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo se llena la tabla? Como lo vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, la fila pivote, que en este caso es la x0 en la primera tabla, se reemplaza por la variable de la columna pivote, se reemplaza por x2 y se llena la tabla pues de acuerdo a la fórmula que veíamos la semana pasada. Y tenemos la segunda tabla simplex. Cuando obtenemos la segunda tabla simplex, vemos que en la fila de z ya no hay valores negativos, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa que pues ya el proceso simplex terminó, ¿ok? Como este proceso simplex se hace es para determinar si el problema es satisfacible, ¿cierto? Si el problema tiene solución o no tiene solución, la forma de saberlo es mirando el valor que queda en la columna constante para la fila Z. Si el valor que queda en la columna constante para la fila Z es 0, significa que el problema tiene solución. Significa que el problema tiene solución. ¿Vale? Si en esa celda de la constante para la fila de Z nos da un valor distinto de 0 y el proceso simplex terminó, eso nos indicará que el problema no tiene solución y no hay nada que hacer. La respuesta sería el problema no tiene solución. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí, profe. Muy bien. Entonces, hasta ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que el problema tiene solución porque al resolver el método simplex para ese modelo transformado, pues nos dio 0 para z. Entonces, ahora sí, como sabemos que tiene solución, pues lo que sigue es resolverlo, ¿cierto? Para resolverlo, entonces, tenemos que retomar el problema original, ¿cierto? Sustituyendo la variable x2 por la expresión obtenida en la última tabla simple. ¿Por qué la variable x2? Es decir, ¿por qué en el problema original tengo que sustituir la variable x2? Por esto, porque cuando resolvemos el método simplex para determinar si el problema tenía solución, la variable que entró a reemplazar la fila pivote fue la variable x2. Eso de alguna manera lo que me está indicando es que es la variable x2 de las variables de decisión originales, es la que me está generando el problema en la solución básica, o para que la solución básica no sea factible, ¿vale? Entonces, repito, en este caso en particular, pues lo que yo hago es sustituir x2 en el problema original porque x2 fue la variable que entró en la tabla simplex. Entonces, escribámoslo por acá para que no se pierda. x2. ¿Por qué x2? Porque fue la variable que entró en la tabla simplex. Bueno, digamos en la fila pivote de la tabla simplex. ¿Ok? Entonces, ¿cómo así que vamos a sustituir por x2? Pues devolvámonos a mirar cuál es la ecuación. La ecuación me va a decir a mí acá que esto es menos 2.5, perdón, menos 0.2 de x1, eso es menos un medio, ¿cierto? Menos un medio de x1 más x2 menos un medio de x4. El x0, como es una variable artificial, se omite. Es una variable temporal que usamos para el proceso. No la tengo en cuenta. No es parte del problema. Y eso será igual a 0.8. ¿Cierto? 0.8 en fraccionarios es 4/5, si no estoy mal. Entonces voy a escribirlo por acá. Ténganlo ahí presente para que me lo dicten ahora porque tengo mala memoria. Menos un medio de x1 más x2. Es decir que esto será menos un medio de x1 más x2 menos un medio de x4 igual a 4/5. Menos un medio de x4 igual a 4/5. ¿Cierto? Esto significa que x2 será igual a 4/5 más un medio de x1 más un medio, no lo dije mal, es un quinto, ¿no? 0.2, 0.2 es un quinto. Es un quinto y esto es un quinto. Más un quinto de x1 más un quinto de x4 listo, ¿cierto? Que es esto mismo acá. x2 es igual a 4/5 más un quinto de x1 más un quinto de x4. ¿Ok? Y reemplazo en el modelo original, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo aquí. Se retoma el problema original sustituyendo la variable x2 por la expresión obtenida en la última tabla simplex. Entonces me voy a traer el modelo original, que era el que teníamos en la forma de holgura, para verificar lo que hicimos.
Vale, entonces tenemos z es 2 menos x1 menos x2, pero al reemplazar entonces x2 por esta expresión y hacer la suma algebraica, pues me queda que z es igual a menos 4 quintos más 9 quintos de x1 menos 1 quinto de x4, ¿vale? x3, al reemplazarla, me queda x sub 3, que era igual a 2 menos 2x1 más x2, me queda entonces, al hacer la suma algebraica, 14 quintos menos 9 quintos de x1 más 1 quinto de x sub 4, ¿vale? Y x4 pues desaparece porque x4 era la variable que me generaba el problema en la solución básica factible. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe, de momento sí. Listo, muchachos. Entonces, este modelo que tenemos, pues ya lo podemos llevar a resolver en el método simplex. Es decir, este modelo ya lo resuelve con simplex y es el que me va a dar la solución del problema. Al resolverlo con simplex, obtendremos la solución del problema. Profe, ¿y qué función cumple ese quinto ahí? Ese quinto se lo trae del punto pivote. ¿Cuál? El quinto. ¿O de dónde trajo usted ese quinto? ¿Este sobre 5? ¿Este un Sí. quinto? Ese un quinto es el coeficiente que viene desde por acá. Mira que cuando nosotros despejamos x2, pues viene 4 quintos más un quinto de x1 más un quinto de x4, ¿no? ¿Qué es esto? Luego, en el modelo original, pues yo reemplazo x2 por esa expresión y cuando hacemos la suma algebraica, pues me da, por ejemplo, para el caso de 2x1 menos toda esta expresión, la suma algebraica me da menos 4 quintos más 9 quintos de x1 menos 1 quinto de x4. Y lo mismo aquí en x3. En x3, cuando yo reemplazo x2 por esta expresión y hago la suma algebraica, me da 14 quintos menos 9 quintos de x1 más 1 quinto de x4. ¿Vale? ¿Eso responde a la pregunta? Sí, sí, profe. Ok. O sea, está aplicando lo mismo que como aplicó en la otra forma de atrás que con la que teníamos. Hicimos la suma algebraica. Exacto, lo hice la suma algebraica. Muy Profe, bien. y ahí en Z, ¿cómo hiciste para hacer la suma algebraica de x4 si no lo tienes en X? En Z, perdón. Es que el x4 viene aquí del x2, es decir, voy a hacerlo para para que lo vean un poco más claro. Z es igual a 2x1 menos x2, pero x2 es esta expresión, entonces menos 4 quintos más 1 quinto de x1 más 1 quinto de x4, ¿cierto? Ok, entonces cuando yo hago esta suma algebraica, pues me está quedando menos 4 quintos, ¿cierto? 2x1 menos más 1 quinto de x1, ¿era? Da 9 quintos de x1, ¿cierto? Y más 1 quinto de x, más o menos 1 quinto de x4 era. Espérenme yo, si es que aquí tengo un error de signos. 2x1 menos x2. Ah, ok, lo que pasa es que es menos x2, que es menos toda esta expresión. Ya. ¿Cierto? Todo esto es x2. Menos 4 quintos más 1 quinto de x1 más 1 quinto de x4. Ok. Entonces, repito.
Al hacer la suma algebraica, esto es pues menos 4 quintos, esto es 2x1 menos 1 quinto de x1 da 9 quintos de x1, ¿cierto? Menos 1 quinto de x4. ¿Sí? ¿Sí es más claro? Sí, sí, profe. Vale. Entonces, finalmente este modelo es el que voy a resolver con simplex y es el que me va a dar la solución al problema, ¿cierto? De tal manera que ustedes van a notar algo. Al final, digamos que la solución del problema me debe dar los valores de x1 y de x2, que son las variables de decisión originales, ¿cierto? x2 ya aparece en el modelo como una variable básica, es decir, que x2 ya está en una fila. Al resolver por simplex, lo que ocurrirá es que seguramente va a salir x3 y tendrá que entrar x1 para obtener el valor también de x1. Y esa será la solución del problema. Es decir, este modelo lo resolvemos con simplex como hemos hecho los ejemplos anteriores y ahí obtendré los valores de x1 y de x2, ¿vale? Que son la solución del problema. ¿De acuerdo? ¿Digan algo? Sí, sí, profe, pues hay que hacerle un ejercicio o algo para Sí, agarrar el lo tiro. que ustedes pueden hacer es verificarlo, ¿no? O sea, cojan eso y resuelvan en simplex y lo verifican. ¿Ok? Es decir, lo resuelven como hemos resuelto los ejemplos anteriores. Y si algo me preguntan. Hoy voy un tris acelerado, es por lo que les dije ahora, pues que tengo un comité más tarde, pero lo nuevo es lo que estoy explicando y lo que está quedando pendiente es hacer más del simplex que ya hemos hecho las dos clases anteriores. Ahora, la segunda parte del tema, y con esto terminamos el tema, el curso, la clase, todo, es el método Branch and Bound. Resulta lo siguiente, si ustedes se fijan en los ejemplos que hemos trabajado en simplex en las dos clases anteriores, a veces la solución que me da para las variables de decisión son soluciones continuas, ¿cierto? Es decir, son soluciones con decimales. Resulta que hay problemas en los que las variables deben tomar valores enteros. Entonces, por ejemplo, si estamos resolviendo un problema en el que la variable de decisión representa la cantidad de personas que se requieren para no sé qué, o la cantidad de carros, que fue un problema que resolvimos hace tiempo en programación lineal, la cantidad de carros que se deben producir, al final el problema no me puede decir a mí que debo producir 5 carros y medio, ¿cierto? O 5 carros y cuarto. No tiene sentido. Es decir, hay problemas en los que las variables de decisión necesariamente deben tomar valores enteros porque representan objetos indivisibles. ¿Estamos claros? Yo no puedo dividir personas, no puedo dividir carros, ¿cierto? Distinto es cuando hablamos de dinero. Cuando X1 es la cantidad de dinero, entonces yo puedo hablar de invertir 100.3 millones de dólares, ¿cierto? O yo puedo hablar, por ejemplo, de cortar una lámina, pues yo la puedo partir en 8.25 metros. Ahí el valor de la variable continua es válido. Pero si yo hablo de personas, yo no puedo hablar de 2 personas y media. Si hablo de carros, no puedo hablar de 3 carros y cuarto. Entonces, en ese tipo de problemas es necesario que simplex o que la solución en general me garantice que la variable de decisión tome un valor entero. ¿Ok? Cuando eso ocurre, digamos, cuando tengo esa situación o cuando tengo ese problema, y al final, y el método simplex al resolverlo me da una solución no entera, me da una solución continua, entonces la alternativa no puede ser simplemente redondear o aproximar. Es decir, si me dan 4 personas, 4.8 personas, no puedo decir simplemente entonces lo aproximo, lo redondeo a 5 personas o lo trunco en 4 personas, ¿cierto? Porque no en todos los casos ese redondeo o ese truncamiento me garantiza que voy a tener el valor máximo de la función. Entonces, eso sería, en palabras muy simples, como aplicar la ley de Charles, ¿no? De Charles Machete, redondeo o trunco.
No, esto no me garantiza a mí que me va a dar la solución óptima, el valor máximo de la función. Entonces, una alternativa para resolver ese tipo de problemas es justamente pues el método branch and bound, que es como ramificar y podar. Eso es lo que significa, ramificar y podar. ¿Qué tiene de bueno el método branch and bound? Pues que le garantiza tener una solución entera para sus variables de decisión, ¿cierto? ¿Qué no tiene de chévere? Que eso implica resolver simplex muchas veces o varias veces hasta que encuentre soluciones enteras, ¿ok? Entonces, bueno, por eso decimos que en la programación lineal entera y mixta, ¿alguien recuerda qué es eso de la programación mixta, lineal mixta? Bueno, Juan David no recuerda, ¿alguien recuerda? Hablamos de programación lineal entera y programación mixta. A ver, Nicolás Felipe. ¿A qué le suena? Profe, no son, Con respecto digamos, al- sí, eso es lo que va a decir yo. O sea, no tiene que, digamos, entra ahí tanto variables enteras como, no sé, las variables dobles, por ejemplo, decimales, Ajá. los strings y Justamente, así. eso es. Ajá. Cuando hablamos de programación lineal mixta, significa que hay variables que son enteras, que deben tomar valores enteros, y hay variables que pueden ser continuas. ¿Ok? Entonces, muy bien. El método branch and bound lo que permite resolver ese tipo de problemas, es decir, problemas donde hay variables enteras, donde hay variables de decisión que deben ser enteras. Pues sabemos, de acuerdo, pues lo que dice aquí es lo que mencionaba hace un momento, pues el método simplex no siempre le garantiza llegar a una solución entera, ¿cierto? Y pues redondear la solución no en todos los casos conduce a la solución óptima. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues utilizar una estrategia como la de branch and bound, que es una estrategia iterativa o de aplicación iterativa del método simplex, ¿ok? Que como su nombre lo indica, consiste en ramificar el problema en subproblemas hasta ir encontrando soluciones enteras. Y luego, entre todas esas soluciones enteras, que las vamos a llamar soluciones candidatas, pues escojo la solución que maximiza la función objetivo, ¿vale? Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Tenemos un problema inicial, un problema que lo llamamos PL0, problema inicial, original, como lo queramos llamar. Una pregunta. Señor. Cuando dice que el algoritmo branch and bound es una estrategia iterativa, o sea que lo que hace es como buscar la solución del problema, pero por límites o qué, o sea, por niveles. Sí, digamos que iterativa quiere decir que repite la ejecución del método simplex hasta encontrar todas las soluciones candidatas. Iterativa es repetitiva, ¿no? Ejecuta repetidamente el método simplex por varias ramas, por varios lados, hasta encontrar las soluciones candidatas. Listo, profe. Ya lo vamos a ver aquí con el ejemplo. Entonces, tenemos el problema de maximizar la función 5x sub, ¿no? ¿Qué es esto? Esperen, que aquí se me dañaron los subíndices y ya no me enredé con 5x1 quintos. Epa, espérenme, yo miro acá. Espérenme, por aquí debo tenerlo. 5 quintos de x1. Esto es x1. Es que a veces cuando convierto esto al formato de PDF, como que los subíndices se dañan. 5 quintos de x1, pues que eso es finalmente x1, más 4x sub 2, ¿cierto? Sujeto a las restricciones x sub 1 más x sub 2 menor o igual que 5, y la restricción 10x1 más 6x2 menor o igual que 45, con las restricciones de no negatividad x sub 1 y x sub 2 mayor o igual que 0. Tengo un problema de programación lineal en la forma estándar que lo puedo resolver por el método simplex. Si esto lo llevamos al método simplex,
pues vamos a obtener esta solución. El método simplex, repito, es las mismas tablas como lo hemos hecho en clases anteriores. Al resolverlo tenemos esta solución. Tenemos que x1 toma como valor 3.75 y x sub 2 toma como valor 1.25, ¿cierto? En este caso, la solución no es entera. Digamos que la solución es continua. Y yo requiero una solución entera. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a esa solución entera? Pues necesitamos ramificar. Para la ramificación, en este caso, como tengo dos variables de decisión en las que ninguna de las dos toma un valor entero, pues escojo cualquiera de las dos variables. Da igual. Entonces, digamos que escogemos la variable x sub 1 para ramificar, ¿cierto? Como x sub 1 es igual a 3.75, entonces la ramificación la voy a hacer poniendo o dividiendo el problema con dos restricciones adicionales. Por un lado voy a coger el problema original, al que le voy a agregar la restricción de x sub 1 menor o igual que 3, y por el otro lado voy a crear otra rama con el problema original, al que le voy a agregar la restricción x sub 1 mayor o igual que 4. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la solución simplex inicial, x sub 1 está entre 3 y 4. Muy bien. Entonces, de esa manera me generan dos nuevos problemas. Es decir, he ramificado el problema original en dos problemas. Por un lado, el problema PL1, que es el problema original con esta restricción. Y por el otro lado, el problema PL2, que es el problema original, agregándole esta restricción. Eso lo podemos ver de esta manera. Tengo PL0, es el problema original. Y este es el problema PL1, que es en el que se agregó la restricción de x1 menor o igual que 3. Y por este lado tengo el problema PL2, al que se le agregó la restricción x1 mayor o igual que 4. Y cada uno en sí mismo es un problema de programación lineal. Es decir, y por eso se dice que es un método de aplicación iterativa del método simplex. Pues cada uno de estos tengo que volverlo a resolver por el método simplex. Entonces, resolvemos este por simplex y resolvemos este por simplex. ¿Vale? Al resolver PL1 por simplex, yo tengo que, como solución, me va a dar que x sub 1 es igual a 3 y x sub 2 es igual a 5. Y eso me va a maximizar la función z en z igual a 23. ¿Cierto? Dado que esta solución de PL1 ya es una solución entera, es decir, ya tengo una solución que me da valores enteros para las variables de decisión, entonces ya no voy a ramificar más, ¿no? PL1 no se ramifica más. Sin embargo, el problema PL2 al resolverlo me da x sub 1 igual a 4, que es entera, pero me da x sub 2 igual a 5 sextos, que es continua. Entonces, dado que x sub 2 todavía es una variable continua, eso implica que pues debo seguir ramificando el problema por PL2, porque todavía no tengo valores enteros para todas las variables. ¿Ok? PL2, bueno, me da un z igual a 23.33, pero pues igual tengo que ramificarlo. Entonces, PL2 se va a ramificar en PL3 y PL4. ¿Cuál es la variable que voy a usar para ramificar? Pues la variable que no es entera, la variable x sub 2, ¿vale? Entonces, ¿cuál será la restricción que tengo que poner adicionalmente? Es decir, ¿cuál es la restricción que me diferencia el problema PL3 del problema PL4? Si x2 está entre 0 y 1. Cinco sextos es 0 punto algo. Entonces, ¿cuáles serán las dos restricciones que me permitan ramificar PL2 en PL3 y PL4? A ver, José David.
Me devuelvo entonces acá para que caigan en cuenta. Cuando yo resolví PL0 me dio que X sub 1 era 3.75. Y entonces las restricciones adicionales fueron X1 menor o igual que 3 y X1 mayor o igual que 4. Y por ahí ramifiqué. Ahora cuando resuelvo PL2, X sub 2 me da 5 sextos, que es 0 punto algo. ¿Cuáles serán las restricciones adicionales que debo poner para seguir ramificando? Menor a 0 y mayor a 1, ¿no? Exactamente. Una restricción será X sub 2 menor o igual que 0 y la otra restricción será X sub 2 mayor o igual que 1. Entonces aquí tengo el problema PL3 y PL4. Por un lado tengo X sub 2 menor o igual que 0 y X sub 2 mayor o igual que 1. Son las dos restricciones nuevas. Cuando lo resolvemos, entonces cada uno se resuelve por simplex. Por eso es, digamos, un poco agobiante, ¿no? Hay que volver a hacer simplex por acá y volver a hacer simplex por acá. Cuando resolvemos simplex por acá, la solución que me da es X sub 1 igual a 4 y X sub 2 igual a 0, ¿cierto? Entonces ya tengo una solución entera, ¿cierto? Eso significa que ya no tengo que ramificar más. Por PL3 no voy a ramificar más porque tengo una solución entera, ¿cierto? Y aquí tengo una solución candidata. Esta solución entera que me había dado por acá en PL1, ¿cierto? Esta también es una solución candidata. Ya llevo dos soluciones candidatas. Cuando resolvemos el problema PL4, cuando ustedes lo resuelvan, se van a dar cuenta que es un problema que no tiene solución. Es un problema no satisfacible. Como no tiene solución, pues ahí no hay soluciones candidatas y tampoco se puede ramificar más. Al no tener solución, no se puede ramificar más y se considera que ese es un problema agotado. ¿Estamos? Entonces ya terminaron las ramificaciones. ¿Cuántas soluciones candidatas tengo? Tengo la solución de PL3 y tengo la solución de PL1, ¿cierto? Estaba por acá, que la hice. Acá. Esta es la solución. Entonces, ¿con cuál de las dos soluciones me quedo? Pues me quedaré con la solución que maximiza la función. La solución de PL1 me dice, me maximiza Z en 23. Mientras que la solución de PL3 me maximiza Z en 22.5. ¿Cierto? ¿Con cuál solución me debo quedar? Con PL1. Con PL1, ¿cierto? Que es la que me da un máximo valor para la función objetivo. ¿Qué es lo que dice aquí? Por lo anterior, Branch and Bound retorna el mejor candidato, ¿cierto? En este caso retornará la solución de PL1, que es X1 igual a 3 y X2 igual a 2, en el que el valor de la función se maximiza en Z igual a 23. Digamos que vamos a ver que es la mejor solución al problema. Pues la solución óptima, pues. ¿Es claro lo que hemos dicho hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces miren que lo que hemos visto hoy de Branch and Bound y de solución básica no factible es pues un poco más de lo mismo, ¿no? Es hacer más métodos simples. Entonces, ¿qué nos queda, queridos estudiantes? Nos queda pues, resolver unos ejercicios que les dejé ahí en el campus virtual en la pestaña de actividades 2. Aprovechen esta horita en la que yo me tengo que ausentar para que lo resuelvan y si tienen dudas, pues me escriben al correo o si quieren despejar dudas, pues me escriben para programar una reunión ahí como de asesoría, ¿no? Normalmente mañana en la tarde tengo disponibilidad, señor. Profe, usted en el día del parcial, que es el siguiente jueves, más o menos cómo va a ser, digamos, el parcial en cuanto a las preguntas. O sea, digamos, si usted pregunta
como, o sea, prácticamente el segundo corte fue el método simplex, entonces usted nos pone un problema, digamos, tenemos que hallar la manera de resolver el problema, pero no sé, hallar tipo las restricciones, las tablas y demás, o cómo es más o Sí, menos. digamos que la forma del parcial es muy parecida a los ejercicios que les dejé. De hecho, uno de los ejercicios de ese taller, 1 o 2 ejercicios, son ejercicios de parciales de semestres anteriores. Entonces, ahí sí, ahí van a ver que hay un ejercicio que habla sobre la filigrana, entonces normalmente es un problema donde yo le saco ¿no? Como una relatoría de una situación y de esa situación usted extrae la información que necesita para poner sus restricciones, su función objetivo y resolverla. Entonces ahí seguramente van a tener que resolver simplex, claramente, van a tener que resolver algún problema por el método gráfico, claramente, y van a tener que resolver un problema o uno de esos mismos, además implementarlo en Minisync. Eso es el examen. El examen es realmente muy corto, muy sencillo. Que si también como en parejas como no sé, eso no lo he pensado. Pues si les digo que no sería casi que como demasiado optimista de mi parte pensar que lo van a hacer solos, ¿no? Es muy probable que sean parejas. Ni que yo fuera el más inocente, pero en fin. Pero prepárense para hacerlo solo. ¿Qué tal que yo haga un examen haga 35 cuestionarios diferentes? Tienen que estar preparados. Uy, uy. Profe, no Mala calificó. gente de su parte. No nos calificó 3 opcionales como en 4 semanas. Pero Uy, no, José, le voy a revisar ese opcional otra vez. Uy. no, Uy, eso fue feo. profe, Que no no, le no, no lo califique tome los Están personal, rajando. molestando. Bueno, a propósito, antes de irme, porque ya me están esperando para la reunión, les recuerdo, muchachos, que ya les llegó el enlace para la evaluación de cursos. Varias cosas con respecto a eso. Primero, es muy importante que evalúen los cursos objetivamente, pero evalúenlos. Más importante a veces que incluso la nota que pongan son las observaciones, porque la observación le da a uno, digamos, más herramientas para elaborar planes de mejoramiento, para tomar decisiones. El hecho de que un profesor esté mal evaluado un periodo no significa que el próximo periodo ya no va a estar, ¿no? Es que no nos vamos a ensañar con Mauricio para que lo saquen el próximo semestre, ¿no? Digamos que eso normalmente tiene un proceso que empieza con un plan de mejoramiento. Tengan la garantía de que la evaluación es anónima. Ni siquiera yo como coordinador del programa me doy cuenta quién evalúo. Entonces, háganlo tranquilamente porque es anónimo, señor. Cuando ustedes plantean, digamos, las materias que se van a ver en el siguiente semestre, ¿ustedes también son los que ponen la hora o los pone ya directamente desde Cali? Es que no es por Secretaría una pregunta. académica. El horario lo pone Secretaría Académica de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que pasen los profesores. A los profesores les dice, pásenos el tiempo en el que ustedes podrían dictar clase del próximo semestre. Entonces, con base en la disponibilidad de tiempo de los profesores y la disponibilidad de espacios cuando estamos en presencial, se hace la programación. La programación para el próximo semestre, aunque todavía no se sabe cómo se va a desarrollar, se va a hacer bajo el supuesto de actividades presenciales. Uy, pero es que a veces en algún momento vamos a regresar ya a la presencialidad. Es muy probable que por lo menos los exámenes sí vayan a ser presenciales el próximo semestre. Pero se eso no está agarran con el horario. 100% confirmado, profe, o que digamos en un Señor. porcentaje de posibilidad, ¿qué tan factible es que sí haya clase presencial o como se Pues dice? presencialidad al 100% es muy poco probable. Es altamente probable que haya alternancia un poco, ya no tanto, digamos, a criterio de cada quien, sino un poco más exigida. Es muy altamente probable porque casi que en el comité académico estuvimos de acuerdo en que los exámenes los empecemos a hacer presenciales. Es muy probable que no vayamos a grabar ya las clases porque se están presentando situaciones de estudiantes que no están entrando a las clases por pereza y sobre todo las clases de 6 y 7 de la mañana porque están quedando grabadas y resulta que dejan acumular los videos para el día del parcial, el día antes del parcial, y se están quedando colgados y les está yendo muy mal porque no alcanzan a evacuar los temas. Entonces, altamente probable que no hayan clases grabadas, altamente probable que los parciales sean presenciales, medianamente probable que haya alternancia y remotamente probable que estemos en presencialidad al 100%. Uy, pero es que las clases de 6 de la mañana son una violencia. Oye, a decir, claro, de 6 de la mañana, eso ya Lo que es yo le he ilegal. dicho a los profesores del programa es que en ingeniería de sistemas no vamos a programar clases los sábados.
Eso sí le dije yo a los profesores de Eso. que no pasaron disponibilidad de tiempo para el sábado porque el sábado no voy a programar clase. Que eso sí está en mi potestad, decirle a la Secretaría Académica, el sistema no trabaja sábado. Domingo solo cuando tengan que recuperar, pero pues digamos que el programa diurnos deberían ser las clases de lunes a viernes. Buenísima esa, yo, profe. Sí, Sí, profe, porque porque digamos, no tiene mucho sentido que un estudiante tenga libre un martes y un miércoles y tenga que clavarse el sábado toda la tarde a ver un cálculo, por ejemplo. a nosotros nos toca cálculo a las 6 de la mañana y para rematar FLP de 2 a 6. ¿El sábado? Sí, señor. No, por eso, no. Eso me parece que es antipedagógico. Bien. Entonces, bueno, ahí les queda el tiempo para que estudien, me van contando, me van escribiendo, yo contesto correos. Ahora, si escriben a las 9, no esperen que a las 9:30 ya les haya contestado. Y me escriben el domingo, no voy a decir nombres. Domingo a pero las el domingo 4 de no la esperen tarde. que el domingo a las 6 ya esté contestado el correo. Ay, No pero he dicho mira, nombre. ve. No, ya sabemos quién es. Y nada, me voy para el comité porque me van a regañar por llegar tarde. Se cuidan. Me Bueno, cuentan. muchas gracias. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Que la vaya bien. Hasta luego, profe.